Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy nos adentramos en un torbellino de sentimientos, de esos que nos recuerdan que detrás de las cámaras y los focos, también hay personas con sus propias batallas. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado resonando mucho en el mundo del entretenimiento turco, y que ha capturado la atención de miles de fans: la posible consola que Can Yaman le habría ofrecido a Demet Özdemir en uno de sus momentos más complicados. Prepárense porque vamos a desgranar los detalles, las especulaciones y, sobre todo, la conexión humana que puede surgir entre dos personas que han compartido tantas experiencias. Y antes de sumergirnos de lleno, si aún no lo has hecho, te invito a que aprietes ese botón de suscripción y actives la campanita, porque aquí siempre te traemos lo más interesante y emocionante. El mundo del espectáculo es un escenario de luces deslumbrantes, aplausos y, a menudo, de un intenso escrutinio público. Y cuando se trata de actores que han logrado una química tan palpable en pantalla como la que vimos entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci Kuş, las expectativas y las esperanzas de los fans se disparan. Todos recordamos esa conexión mágica, esa chispa que hizo que millones de corazones latieran al unísono. Sin embargo, la vida real rara vez imita el guión perfecto de una serie de televisión. Y es ahí donde entra la parte humana, la empatía y el apoyo mutuo en los momentos difíciles. Se ha rumoreado, se ha especulado, y cada vez con más fuerza, que Can Yaman habría estado ahí para Demet Özdemir en un momento particularmente delicado de su vida. Y aquí es donde empieza la parte que nos intriga a todos: ¿cómo y por qué? No estamos hablando de un simple saludo o un mensaje de texto. Las fuentes, aunque a veces veladas, apuntan a un gesto mucho más profundo, un acto de consuelo que trasciende las barreras de la amistad y el compañerismo profesional. Imaginen la escena: una estrella en la cima de su carrera, enfrentando una adversidad personal, y de repente aparece una figura que ha compartido con ella tantas horas, tantas risas, tantas emociones intensas en el set. ¿De qué tipo de dificultades estamos hablando? Bueno, sin entrar en detalles que corresponden a la esfera privada de Demet, sí se sabe que ha habido momentos en su vida que han puesto a prueba su fortaleza. Crisis personales, momentos de gran estrés, o quizás situaciones que requirieron un apoyo emocional significativo. Y es en estos instantes, cuando el mundo parece un poco más oscuro, que la presencia de alguien que te comprende, que ha vivido contigo experiencias similares, puede significar un bálsamo incalculable. La vida de un artista está plagada de altibajos, de momentos de euforia y de épocas de incertidumbre. La fama, aunque deseada, puede ser una espada de doble filo, exponiendo a los individuos a una presión constante y a una vigilancia implacable. Es en estos contextos donde la genuina conexión humana se vuelve un tesoro invaluable. La conexión entre Can y Demet, como decíamos, nació en la pantalla. Pero se extendió más allá de las cámaras. Los fans siempre han soñado con ello, alimentando esa ilusión con cada mirada cómplice, con cada entrevista donde se les veía interactuar con una naturalidad envidiable. Y aunque ambos han sido muy discretos sobre su relación personal, es precisamente en la ausencia de confirmaciones explícitas donde la imaginación de los seguidores vuela más alto. La química que irradiaban en Erkenci Kuş era tan palpable, tan electrizante, que para muchos era casi un hecho consumado que esa chispa iba más allá de la actuación. Cada gesto, cada palabra compartida en entrevistas o en las redes sociales, era analizado minuciosamente, buscando indicios de una relación que trascendiera el ámbito profesional. Esta efervescencia de los fans es una muestra del impacto que tuvieron como pareja en la pantalla y del deseo colectivo de ver una historia de amor real florecer entre ellos. Pensemos en el contexto. Erkenci Kuş fue un fenómeno global. Las giras promocionales, los eventos, las largas jornadas de rodaje, todo eso crea un vínculo muy especial entre los actores. Se convierten en una especie de familia improvisada, compartiendo lo bueno y, a menudo, lo no tan bueno. Y Can, conocido por su personalidad apasionada y a veces impulsiva, ha demostrado en más de una ocasión un lado protector y considerado, especialmente con sus compañeros de trabajo. Imaginen el ritmo frenético de una producción tan exitosa: madrugadas interminables, escenas cargadas de emoción, viajes constantes, y la constante exposición a la opinión pública. En medio de este torbellino, los actores a menudo desarrollan lazos profundos, forjados en la adversidad compartida y en el éxito colectivo. Es en estas circunstancias donde se aprende a confiar en el otro, a ofrecer apoyo incondicional, y a convertirse en un hombro en el que apoyarse. Ahora, ¿cómo podría Can haber consolado a Demet? Imaginemos. Escenarios. Podría haber sido una conversación profunda, cara a cara,
donde él le ofreciera palabras de aliento, compartiendo quizás sus propias experiencias o simplemente escuchando atentamente. O tal vez un gesto más discreto pero igual de significativo, hacerle llegar algo que le levantara el ánimo, un detalle pensado para sacarle una sonrisa en medio de la tormenta. No descartemos tampoco la posibilidad de un apoyo más práctico, alguien que le ayudara a sobrellevar la situación de manera activa. Las posibilidades son infinitas, y cada una de ellas sugiere un nivel de compromiso y empatía que va más allá de lo superficial. Podría haber sido desde un mensaje de texto reconfortante hasta un encuentro privado, ofreciendo consuelo y un oído atento. O quizás un detalle material, un regalo pensado para recordarle su valor y su fortaleza. Incluso un apoyo logístico o emocional para ayudarla a navegar por momentos particularmente difíciles. La discreción de ambos actores ha hecho que estos escenarios se mantengan en el terreno de la especulación, pero el rumor persistente sugiere que el gesto fue significativo. Lo fascinante de estas historias es cómo nos recuerdan la complejidad de las relaciones humanas, incluso en el glamuroso mundo del espectáculo. No son solo personajes de ficción, son personas con sus propias vidas, sus propios miedos y sus propias alegrías. Y la forma en que Khan, supuestamente, se habría volcado a consolar a Demet, habla mucho de su carácter. Demuestra una empatía y una madurez que va más allá de la imagen pública que a veces se proyecta. La imagen pública a menudo está cuidadosamente construida, pero los momentos de vulnerabilidad y el apoyo que se ofrece en esos instantes revelan la verdadera esencia de una persona. El hecho de que Khan, una figura pública de gran proyección, se haya tomado el tiempo y el esfuerzo para ofrecer consuelo a su colega, sugiere una profundidad humana que resuena con la audiencia. Y para Demet, ¿qué significaría recibir ese apoyo de alguien con quien compartió tantos éxitos y tanta intensidad? Probablemente una sensación de no estar sola, de tener a alguien que entendiera la presión y el escrutinio al que están sometidos. Es fácil sentirse aislada cuando se está en el ojo del huracán, y tener a un confidente, a alguien que ha recorrido un camino similar, puede ser un salvavidas. En un mundo donde las cámaras y los micrófonos están constantemente apuntando, la soledad puede ser una compañera constante. Sentir que alguien te comprende, que ha experimentado lo mismo, puede ser un ancla en medio de la tormenta. El apoyo de un colega que ha compartido la montaña rusa de la fama puede ofrecer una perspectiva única y un consuelo invaluable. Las redes sociales, como siempre, han jugado un papel crucial en la difusión de estas especulaciones. Los fans analizan cada detalle, cada like, cada comentario, buscando pistas y confirmaciones. Y si bien es importante ser cautelosos con la información que circula en Internet, a veces, la persistencia de un rumor, combinado con la naturaleza de las personas involucradas, nos da una idea de lo que podría estar sucediendo. Las plataformas digitales se han convertido en altavoces para las teorías de los fans, y cada interacción, por mínima que sea, es objeto de escrutinio. Esta fiebre de análisis de datos digitales, aunque a veces desenfrenada, demuestra el profundo interés y la conexión emocional que el público siente con sus ídolos. Consideremos también el impacto que esto tiene en la percepción pública de ambos actores. Por un lado, refuerza la imagen de Khan como un hombre carismático y con un gran corazón. Y por otro, muestra la resiliencia y la entereza de Demet, una actriz que, a pesar de los altibajos, sigue brillando y conquistando al público. La manera en que un artista maneja las adversidades y el apoyo que recibe de su entorno puede moldear significativamente su imagen pública. Un gesto de bondad y solidaridad de parte de Khan solo puede mejorar su reputación, mientras que la fortaleza de Demet ante las dificultades inspira admiración. Es importante recordar que, en última instancia, la vida privada de los artistas debe ser respetada. No tenemos todos los detalles, y quizás nunca los tengamos. Pero lo que sí podemos intuir, a través de estos rumores y de la conexión que mostraron en pantalla, es la posibilidad de una amistad genuina y un apoyo sincero. Y eso, en sí mismo, es una historia conmovedora. La línea entre la esfera pública y la privada de una celebridad es a menudo delgada y difusa. Si bien los fans tienen un interés legítimo en las vidas de sus ídolos, es fundamental recordar que también son seres humanos con derecho a su intimidad. La especulación puede ser excitante, pero el respeto por la privacidad es esencial. La pregunta que muchos se hacen es, ¿esta situación podría haber reavivado algo más entre ellos? Es una pregunta natural, dada la intensa conexión que demostraron. Sin embargo, debemos ser cuidadosos al separar la amistad del romance y el apoyo mutuo de una posible relación sentimental.
Lo que es innegable es que Sican efectivamente estuvo ahí para Demet en su hora más difícil, su vínculo, sea cual sea su naturaleza, es profundo y valioso. El anhelo de los fans por verlos juntos nuevamente es comprensible, dada la magia que crearon en pantalla. Sin embargo, es importante recordar que la amistad y el apoyo pueden ser tan poderosos y significativos como el romance, y a menudo, son la base de relaciones duraderas y profundas. Piensen en la presión de ser una figura pública. Cada paso, cada palabra, cada interacción es analizada. Enfrentar problemas personales bajo esa lupa es una carga inmensa. Y en esos momentos, la mano amiga de alguien que comprende esa realidad, que ha vivido algo parecido, es un tesoro. Khan, con su experiencia en la industria y su propia trayectoria, podría ser esa persona que ofrece una perspectiva única y un apoyo invaluable. La industria del entretenimiento puede ser un entorno solitario, a pesar de estar rodeado de gente. La presión constante, las expectativas y la naturaleza efímera de la fama pueden ser abrumadoras. En tales circunstancias, tener a alguien que ha caminado por senderos similares, que entiende las sutilezas y las dificultades, puede ser un bálsamo para el alma. Este tipo de historias nos humanizan a los famosos. Nos recuerdan que detrás de los personajes perfectos que interpretan, hay individuos con fragilidades, con emociones complejas, y con la necesidad de conexión humana. La supuesta consola de Khan a Demet Özdemir, más allá de ser un tema de chisme o especulación, es un reflejo de esa realidad. Es la evidencia de que a pesar de las cámaras y los aplausos, la empatía y el apoyo son universales. Los actores, a pesar de su talento y su fama, son seres humanos con las mismas necesidades emocionales que cualquier otra persona. La vulnerabilidad que muestran en pantalla, y la forma en que se apoyan mutuamente en la vida real, nos recuerdan esa humanidad compartida. Y aquí en nuestro canal, nos encanta desentrañar estas historias que nos permiten ver un poco más allá de lo superficial, que nos muestran la humanidad en su estado más puro. Las relaciones que se forjan en el set pueden ser efímeras, o pueden trascender la pantalla y convertirse en algo duradero y significativo. Y este caso, aunque rodeado de misterio, apunta a esta segunda posibilidad, a un gesto de profunda humanidad. La magia que se crea en un set de filmación a menudo se disipa una vez que las cámaras se apagan, pero en ocasiones, esa conexión se solidifica y se convierte en algo más allá de la pantalla. El rumor de Khan ofreciendo consuelo a Demet sugiere que esa conexión pudo haber evolucionado hacia una amistad genuina y un apoyo incondicional. Así que, si bien no podemos confirmar los detalles exactos, sí podemos reflexionar sobre el significado de este supuesto acto. La capacidad de un ser humano para ofrecer consuelo a otro, especialmente en el difícil mundo del entretenimiento, es algo digno de admiración. Y si Khan Yaman realmente brindó ese apoyo a Demet Özdemir, solo refuerza la imagen de un hombre con un gran corazón, y de una amistad que sin duda, es muy especial. En un mundo que a menudo prioriza el éxito individual y la competencia, presenciar un acto de altruismo y apoyo genuino es inspirador. Demuestra que incluso en la cúspide del éxito, la conexión humana y la empatía siguen siendo valores fundamentales. En resumen, hemos explorado las intrigantes posibilidades de cómo Khan Yaman pudo haber consolado a Demet Özdemir en un momento difícil de su vida. Hemos analizado la conexión que surgió entre ellos en Erkenci-Kuş, y cómo esa química en pantalla podría haberse traducido en un apoyo real en la vida fuera de ella. Hemos reflexionado sobre la importancia de la empatía y la amistad en el exigente mundo del espectáculo, y cómo estos gestos nos recuerdan la humanidad detrás de las estrellas. Aunque los detalles precisos sigan siendo un misterio, la idea de un consuelo genuino entre dos personas que compartieron tanto es una historia que sin duda, resuena en nuestros corazones. Hemos desmantelado las capas de especulación para llegar al núcleo de la historia, la conexión humana y el apoyo mutuo. La narrativa de Khan ofreciendo consuelo a Demet, aunque envuelta en un halo de misterio, nos habla de la resiliencia del espíritu humano y la importancia de tener a alguien en quien confiar, especialmente en los momentos más oscuros. Muchas gracias por acompañarnos en esta profunda reflexión. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la amistad puede superar las presiones del estrellato? ¿Qué gestos de apoyo consideran más importantes en la vida? Dejen sus comentarios abajo, que nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren más historias como esta, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo.